la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Señor, te damos gracias y te bendecimos en esta hora. Agradecido, Dios mío, por este hermoso tiempo que nos permite de poder estar en este lugar. Agradecido de tu amor, agradecido de tu bondad y de tu infinita misericordia para con nuestras vidas. Y rogamos en esta hora, Señor, en este día martes, que lo hemos destinado, Señor, para tocar esta serie que tú me has puesto en mi corazón, a hablar en relación al fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy nos toca tocar este fruto, este cuarto fruto, que es la paciencia, Señor. Y danos, Señor eterno, la unción y la gracia para predicar tu palabra en este día. Y que tu palabra, Señor, produzca vida en cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar, Señor eterno. De seguro tú lo harás, de seguro tú nos bendecirás en esta hora, como siempre lo has hecho, Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria del Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive, hermano. Amén. El domingo tuvimos un lindo culto, hermano. Están lindos los cultos. Amén. Mantengamos ese espíritu de alabanza, de adoración, de exaltación, de compromiso con la obra del Señor, hermano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, vamos a la palabra del Señor. Amén. ¿Se considera usted una persona paciente? Amén. En lo que es la parte médica, ¿no es cierto? Cuando vamos a atendernos con un médico, se nos llama a nosotros los enfermos o pacientes. El paciente enfermo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque lo invitan a usted a tener paciencia para que lo atienda. ¿No es cierto? En la Biblia, la paciencia, hermano, no se refiere a una actitud pasiva o conformista ante las dificultades. No se refiere a una actitud pasiva o que me voy a conformar ante las dificultades, sino que la paciencia es una virtud cristiana, amén, que implica perseverancia, que implica fortaleza y que implica también dominio propio. Tres elementos muy importantes, amén, que se refiere, hermano, a que no es una actitud pasiva, que yo me voy a quedar quieto ante las dificultades, amén, sino que va a implicar en mi vida que voy a ser perseverante, amén, voy a adquirir fortaleza y dominio propio. Por lo tanto, la paciencia es la capacidad de soportar las pruebas, amén, y las dificultades con calma y con confianza. Amén, ¿está entendiendo, no es cierto? Es la capacidad que Dios nos da para soportar las pruebas y las dificultades con calma y con confianza en Dios. Amén, en Dios, sabiendo que Dios tiene un propósito para cada situación. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Como decía un hermano por ahí, Dios no es un Dios de suerte ni de casualidades, Dios es un Dios de propósitos. O sea, no es casualidad que usted esté acá, no es suerte que esté acá, no fue suerte que sea evangélico. Oye, tuviste suerte de ser evangélico, no, es propósito de Dios. ¿Dice amén al Señor? No. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ese propósito? Y por eso que la Biblia dice que el Señor cumplirá ese propósito en cada uno de nosotros. Entonces la paciencia, hermano, es la capacidad que Dios nos da para aprender a soportar las pruebas con tranquilidad y con la plena confianza en Dios, por sobre todo, sabiendo, hermano, que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros ante cualquier situación que podamos sufrir. Hay dos palabras griegas para la palabra paciencia, amén, que se traducen, ¿no es cierto?, como paciencia. En el Nuevo Testamento se define primero la palabra hupomoné. Y la palabra hupomoné, amén, significa permanecer debajo. Y significa, amén, cuando una persona soporta una carga. Amén. Entonces se refiere literalmente a la firmeza que tiene el creyente ante las circunstancias difíciles. O sea, la paciencia le va a dar firmeza, le va a dar solidez para aprender a soportar ciertamente las circunstancias difíciles que podamos vivir. Entonces vuelvo a repetírselo para que le quede claro. La primera significado es hupomoné, que significa permanecer debajo cuando uno soporta una carga. Amén. Y se refiere a la firmeza ante las circunstancias difíciles. La segunda palabra para la palabra paciencia, que se utiliza en Gálatas 5:22 cuando habla del cuarto fruto del Espíritu,
Es un compuesto formado por dos palabras griegas, macros, que significa largo, y tumos, que significa pasión o temperamento. Entonces la paciencia que habla Gálatas 5:22 significa literalmente tener un largo temperamento, que en el sentido es la capacidad de mantener el temperamento durante mucho tiempo, mantener la calma, la tranquilidad, la templanza, que también va incluida. Amén. Entonces, una persona paciente es capaz de soportar mucho dolor y sufrimiento sin quejarse. ¿Está aquí? ¿Se considera paciente? Una persona paciente es lenta para enojarse. Oh, Señor mío. Es lenta para enojarse mientras espera que Dios provea consuelo y castigue la maldad. Amén. Es lenta para enojarse. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué es lenta para enojarse? Porque es un fruto del Espíritu. Y solo podemos poseer ese temperamento largo, amén, solo podrán tener macrotumía, ese proceso largo, a través del poder y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso el Espíritu Santo es muy importante en nosotros. Entonces, hermano, la paciencia es la capacidad de soportar las demoras. Amén. Debemos reconocer que somos impacientes en muchas cosas. Me parece que tiempo atrás hablé algo de esto, ¿no es cierto? Cuando estamos en una fila, no tenemos la paciencia para aprender a esperar. Queremos que nos atiendan rápido, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen amén al Señor? Por naturaleza queremos eso. Vamos a un restaurante y queremos que nos atiendan al tiro. ¿O no? Yo fuimos hace 2 años atrás a Coquimbo y se demoraron como 1 hora y media. Está Oliver presente y se ríe. 1 hora en atendernos, hermano. Yo estaba enfermo. Amén. Este me está haciendo ayunar, decía yo, hermano. Pero, ¿verdad? Pero, amén. Nos cuesta, ¿no es cierto? Amén. Tener paciencia. Somos demasiado impacientes. Amén. Nos gusta que nos atiendan rápido. Nos gusta que nos atiendan ya, ¿no es cierto? Amén. Pero la paciencia entonces es la capacidad que Dios te da para que aprendas a soportar las demoras. Amén. Cuando sepas soportar los problemas. Es la capacidad que Dios te da para soportar la oposición. Es la capacidad que Dios nos da para soportar el sufrimiento sin enojo, sin enojarse. Nos da la capacidad, hermano, ante la frustración, amén, sin manifestar la ansiedad. Amén, porque la ansiedad indica preocupación al límite de la persona. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la paciencia en nuestra vida, este fruto tan importante, es la habilidad de hacer la voluntad del Señor y aceptar las cosas a su tiempo. Aceptar las cosas de Dios a su tiempo. Amén. Es la habilidad que Dios nos da. Entonces, a medida que el Espíritu Santo produce paciencia en nosotros, que es el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas. Ninguno de acá llegó con los frutos del Espíritu. Amén. Dios va manifestando los frutos en nuestra vida, en nuestro crecimiento, en nuestro avance, en nuestro sometimiento, ciertamente. Dios va frenando ciertas cosas. Por eso siempre yo lo he dicho que la iglesia es el lugar donde nos reeducamos. Así como usted fue al colegio, lo educaron, lo formaron, ¿no es cierto?, ante ciertas cosas para la vida. La iglesia también en el ámbito espiritual cumple la función de reeducarnos, porque veníamos de un mundo totalmente diferente. Y aquí el Espíritu Santo va tratando con nosotros. Nadie llegó teniendo amor. Dios va poniendo el amor de Dios en nosotros, ¿sí o no? Nadie llegó teniendo paz. Amén. Veníamos de guerra, de conflictos interiores. Y aquí Dios pone la paz en nosotros. Amén. Llegamos más tristes con una cara de amargado y aquí Dios pone gozo, por hermano. Porque no creo que sin Cristo trataba de ir riendo la vida. Sin Cristo éramos personas totalmente, perdonando la expresión, desgraciadas. Sin gracia. Esa es la palabra desgraciada. Porque parecía que fuera una ofensa. Pero es una palabra que lleva la connotación que es una persona que no tiene gracia. Pero en Cristo ahora tenemos la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, amén. Y aquí el Señor va, ¿no es cierto? Amén, va poniendo esa alegría que hoy tenemos. Que hoy día se le nota en su cara, hermano. Bendito Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, a medida que el Espíritu Santo va trabajando en nosotros, amén, produce esa paciencia, ese proceso para saber esperar, ese proceso nos tiene, amén, para aprender a soportar las situaciones difíciles, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas.
Amén. Por ende, la generación que tenemos es una generación poco paciente hoy en día. Amén. Por ejemplo, nuestra generación antigua, ¿cuánto teníamos que esperar para que nos compraran zapatillas? Pero la generación de ahora la quieren ya, pues, hermano. ¿Cuánto teníamos que esperar, no es cierto? Aleluya, para que hirviera esa tetera, hermano. O ya usted tiene el hervidor, pues. El hervidor eléctrico, amén. Todo rápido, todo lo queremos rápido, amén. La comida, amén, la calentamos. Antes teníamos que esperar que le pusieran el tostador y esperar sentadito ahí, que se calentara, que tenía que estar. Oh, la meten al microondas, la meten al horno y listo, ya en un minuto, ya está lista la comida, la leche. Amén, porque venimos, ¿no es cierto?, de esa generación, amén, que se nos enseñó a esperar. ¿Cuánto dicen amén al Señor? Pero hoy la generación de ahora es una generación totalmente impaciente porque todo lo quiere rápido, todo lo quiere ya. Amén, bendito sea el nombre del Señor, ¿no? Entonces, a medida que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, ayúdenme para ir avanzando y terminar luego. Amén. Nos hace más semejante a Cristo. Segunda de Tesalonicenses 3:5 habla de la paciencia de Cristo. Incluso ahora, Cristo está esperando pacientemente que se cumpla el plan del Padre. Amén. Por eso Cristo aún no viene por nosotros. Sabemos que Él viene pronto. Amén. Pero según lo que dice Hebreos 10, versos 12 al 13, dice lo siguiente, mire, después de que Jesús, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, amén, se ha sentado a la diestra de Dios, porque allá está Cristo ahora, a la diestra de Dios. En medio de nosotros habita el Espíritu Santo en medio de nosotros. Amén. Se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Colócame Hebreos 10, por favor. 10, 12 al 13, por favor. Habiendo ofrecido una sola vez, para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es decir, aún Cristo está esperando con paciencia que el Padre le dé la orden para venir por nosotros. ¿Está entendiendo o no? Aleluya, agradezca que el Padre todavía tiene misericordia de nosotros, hermano. Y que tiene misericordia de este mundo. Entonces, Cristo está esperando con paciencia. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor, debemos ser pacientes. Amén. Así como también Cristo es paciente. Debemos aprender a tener paciencia, a saber esperar en Dios. Por eso los salmos hablan mucho, espera en Dios y Él hará. Espera en Jehová y Él hará. Amén. Nos habla de saber, de tener paciencia. La palabra esperar viene del latín esperaré, que indica estar quieto en un lugar hasta que algo suceda. Por eso cuando Jesús le habló a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén, sean pacientes. Dice la Biblia, hermano, que habían como 500. Al final quedaron como 120. Es decir, el resto de personas fueron perdiendo la paciencia ante la promesa del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y solo los pacientes recibirán la promesa de Dios. ¿Está entendiendo eso, no, hermano? Sí, hermano. Pablo dice que habían como 500. Amén. Y al final dice, y lo habla en Corintios, al final habían como 120 que no se movieron de Jerusalén. Que no se movieron hasta que recibieron la promesa del Padre en relación al bautismo del Espíritu Santo. Entonces, debemos ser pacientes como Cristo es paciente. Mi pregunta es, ¿se considera usted una persona paciente? ¿O está impaciente que termine? Está impaciente que termine, porque la película ya empezaron, el reality. Amén. La paciencia, escúcheme, la paciencia revela nuestra fe en los planes, en la omnipotencia, en el poder y en el amor de Dios. Entonces, en la Biblia, la paciencia es la perseverancia hacia una meta. Amén, hacia una meta. Indica ciertamente perseverancia ante las pruebas o una expectante espera por el cumplimiento de una promesa. Mi pregunta es, ¿cuánto esperan la promesa del Señor? Amén. ¿Cuántos van a estar aquí el próximo año hasta que Cristo venga? Porque algunos me han dicho, pastor, ni los carabineros me sacan de la iglesia. A la primera prueba se parte y se descarrían. Entonces la paciencia, hermano, es la perseverancia hacia una meta.
amén, perseverar, avanzar, esperar, amén, en medio de los conflictos, en medio de pruebas, en medio de dificultades, en medio del sufrimiento. Eso está entendiendo la paciencia, que nos da la capacidad para soportar el sufrimiento, para soportar las pruebas, para soportar las dificultades, amén, y que nos da, ¿no es cierto?, aleluya, la esperanza de una promesa bienaventurada, de que el Señor un día va a venir por nosotros. Por eso Pablo dice, está aquí, dice amén a eso, dice Pablo, hermano, prosigo la meta, prosigo el llamamiento. Es decir, en la paciencia de Pablo estaba el objetivo, la meta de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la Biblia dice, hermano, que Dios es paciente con los pecadores. Romanos 2:4. Amén. Dice que la paciencia de Dios nos lleva al arrepentimiento. Romanos 9:22. Amén. Dice, o menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, Dios es paciente aún con los pecadores. Amén. Dice que la paciencia de Dios nos lleva al arrepentimiento. Indica Romanos 9:22, indica que solo la paciencia de Dios le impide destruir los vasos de ira. Amén. Y Pablo glorifica al Señor por su paciencia infinita que le salvó a él. Amén. Que, aleluya, que era el primero de los pecadores, hermano. Amén. O sea, agradece y glorifica al Señor la paciencia que Dios tuvo con él para salvarlo. Yo no sé cuánto agradecen a Dios, hermano, porque cuánta paciencia tuvo Dios contigo para salvarte, para redimirte, para perdonarte. Cuántas veces te hablaron, cuántas veces te predicaron, cuántas veces, hermano, rechazaste el evangelio, pero ahí la paciencia de Dios estaba para contigo. Y si hoy tienes la vida, la tienes por la misericordia de Dios, y que por su misericordia no fuimos consumidos. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor por la paciencia? ¿Tuvo Dios paciencia contigo o no? Ahí Dios te esperó. Ahí pacientemente te esperó. Como dice el salmista, pacientemente espera a Jehová y Él me oyó. Qué lindo, hermano. Y me sacó del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre la peña. Puso en mi boca cántico nuevo. Alabanza en nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, glorifica al Señor, hermano, por la paciencia que Dios tuvo con usted, hermano. Amén. Que no se lo llevó el diablo, que no se lo llevó el infierno, hermano. Que no se lo llevó el diablo a la condenación. Pedro resalta la paciencia de Dios. Amén. En 1 Pedro 3:22, señalando que Dios tuvo una inmensa paciencia con los malvados de la época de Noé. ¿Cuánto tiempo predicó Noé, hermano? Y ahí Dios estaba manifestando paciencia por si alguien se convirtiera. Amén. Y sabe que la paciencia de Dios, hermano, retrasó el juicio de todo lo posible, de toda la destrucción. Dice la Biblia que Noé predicó ¿cuántos años? 100 años. 100 años predicó Noé. Y tú llevas ahí un día y estás cansado. 100 años predicando, 100 años. 100 años, tú llevas ahí una hora, no se convierte en nadie y ya te querés descarriar, hermano. Amén. Pero fue la paciencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Solo 8 se salvaron, los demás no quisieron. Aleluya, no todo el mundo va a ser salvo. Hay una profecía que todos los pastores gritan, aleluya, que Chile será para Cristo, aleluya. Y esa es una profecía totalmente equivocada, porque en el 1909 se publicó en el Mercurio de Valparaíso la profecía que decía, aleluya, que no es Chile para Cristo, sino que Cristo para Chile. Porque imposible todo Chile va a ser para Cristo. Porque hay gente que no quiere el evangelio, que no ama el evangelio, como los días de Noé. Bendito sea el nombre. Que Cristo sea para Chile, amén. Y que todos se conviertan, ojalá. Pero si el Señor no ha venido, porque Él tiene paciencia, como la tuvo contigo, retrasando el juicio de todo lo posible, pero un día esa paciencia se agotará. Vendrá Cristo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces la Biblia dice en 2 Pedro 3:15 que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Amén. Dice la Biblia que Dios es paciente, ¿no es cierto? Y tenía entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, Dios no quiere que el mundo se pierda. Agradezcamos que tengamos un Dios paciente, hermano.
Porque si tú fueras Dios, ya hubierais cortado cuántas cabezas, hermano. Pero Dios está esperando. Entonces, Santiago exhorta a los creyentes, amén, a ser pacientes y a no quejarse mientras esperamos el regreso de Jesús. Y Santiago presenta a los profetas como modelos de paciencia que ellos tuvieron ante el mensaje que predicaron, según Santiago 5, versículos 7 al 11. Entonces, lo contrario de la paciencia, amén, que usted tiene, porque usted está paciente escuchando esta hora, ¿no es cierto? Es el nerviosismo. Lo contrario de la paciencia es el nerviosismo, el desánimo, el deseo de venganza. Amén. Y Dios no quiere que sus hijos vivan intranquilos. Dios quiere que sus hijos vivan tranquilos, en paz. ¿Se acuerdan del mensaje de la semana pasada? Mi paso dejo, mi paso doy. No la doy como el mundo la da. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios no quiere que usted viva nervioso, pues, hermano. Amén. Dios quiere que usted viva tranquilo, que usted viva en paz. ¿Está aquí o no? Que no viva con ansiedad. Por eso Pedro Santiago dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vivimos en una sociedad así. Amén. Que no tiene la paciencia suficiente, que vive nerviosa ante las situaciones, que vive en el desánimo, que vive con el deseo de venganza. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿A cuántos de repente le dan ganas de bajarse la cruz y pegarle al vecino que te tiene? Amén. Pero mira la venganza, dice el Señor, hermano. No es de usted, es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No es suya. Están perdiendo la paciencia algunos, hermano. Escúcheme, la paciencia es ordenada. Y es ordenada, hermano, ¿sabe para qué? Para poder lograr algo. Y en eso debemos aprender a ser pacientes, saber esperar. Amén. Mira lo que dice Eclesiastés 7:8. Amén. En relación, ¿no es cierto?, que para poder lograr algo debemos ser pacientes. Porque hay gente que comienza algo y a no ver el objetivo ya se desesperan. Amén. Hay gente que inicia un negocio y quiere que inmediatamente le vaya bien. Gente que empieza un negocio y quiere ganar millones al tiro. Pero hay gente, hermano, que comenzó un negocio, amén, y fueron pacientes con eso. Por ejemplo, ¿sabía usted que Jesús Díaz Martínez, el dueño de los buses Turbus, que ya no está vivo ese hombre, amén, él vivía en la ciudad de Codegua. Él allá tiene un museo en la ciudad de Codegua, amén, y él inició, amén, con un pequeño vehículo de transporte para transportar pasajeros, amén, desde Codegua, Graneros a Rancagua, con una camioneta terriblemente vieja. Y el hombre fue paciente, hasta lograr hoy día lo que hoy se llama la famosa empresa de Turbus, amén, los buses Gedimar, Jesús Díaz Martínez. Entonces, gente, hermano, la paciencia, amén, es ordenada para lograr algo y debemos aprender a ser pacientes. Eclesiastés dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Amén. Entonces hay gente, hermano, que empieza algo y quiere todo al tiro ya. Amén. Hay gente, por ejemplo, que llega a la iglesia y quiere que Cristo venga ya. Aguántate, yo llevo 38 años esperando. Y se enojan porque Cristo no viene, hermano. ¿Está aquí? ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces hay gente que emprende algo y quiere inmediatamente, no la paciencia. Amén. Si Dios te dio una visión, si Dios te dio algo para el Señor, es como cuando nosotros iniciamos la obra, pues hermano, yo predicaba, no, invitábamos a los cultos, no entraba nadie a la casa, pues hermano. Y fuimos pacientes porque había una palabra que Dios había puesto en nosotros. Amén. Y a la primera, si no hubiera pasado nada, me voy, mejor, ¿para qué sigo en este camino? Pero fuimos pacientes y esto es producto de la paciencia, no solamente mía, sino de muchos de nosotros que estamos sirviendo al Señor. ¿Está aquí o no? Entonces, cuando empiece algo, sea paciente. Espere en Dios. Espere, amén, la respuesta del Señor. ¿Cuánto dice? Inténtelo hasta lograr el objetivo. ¿Cuánto dicen amén al Señor? Esperar con paciencia. ¿Está aquí o no? El que quiere salvación. ¿Cuántos quieren salvación?
Bueno, somos todos salvos en Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren cuidar esa salvación? El que quiere salvación debe tener paciencia. Lucas 21:19, escúcheme. Lucas 21:19 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia. ¿Quieres ser salvo? Sea paciente. Amén. Lo tercero, la paciencia llega bajo un proceso de pruebas. Amén. Romanos 12:12 dice: gozaos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Amén. Amén. Gozoso en la esperanza. Amén. Ser gozoso con esa esperanza que tenemos. Sufridos ante los momentos de tribulación. Y debemos ser constantes en la oración. ¿Cuánto dicen amén al Señor? Amén. ¿Está aquí o no? La paciencia también nos ayuda, se me enreda la lengua de repente. Nos ayuda a sobrellevar a los demás. Aprender a ser paciente con los demás. Porque hay gente que de repente no tiene paciencia. Por ejemplo, yo como pastor he aprendido la paciencia con ustedes. ¿Qué? He aprendido a tener paciencia con ustedes. ¿Por qué le explico? Porque yo era evangelista. Yo recorría iglesia. A ver, yo llegaba a iglesia y era como un Felipe Barraza cuando llega acá. Pues usted contento, Felipe Barraza, la Felipe Lover, aleluya, gloria a Dios. Pasa al altar, usted llora, bendito sea. Felipe Barraza se va, a ver, se llevan los aplausos. Qué bueno, usted lo comparte en internet, ni las prédicas de su pastor las comparte, pero las comparte de él. Yo también, yo voy a iglesia al sur, no, pastor Leonel, ¿cómo está? El águila, pastor, el águila, esto, predique esto. Viví esa etapa de evangelista. Sé lo que es ser un evangelista. Y no es llevarse el aplauso. Amén. Pero que se queda con los problemas después, que se queda con la paciencia es uno, por hermano, ¿sí o no? ¿Está aquí o no? Dígame, con fuerza nomás, por hermano. Bendito. Entonces yo como pastor he aprendido eso porque es como un trasvalije de ser evangelista, ¿no es cierto? De predicar, a irse, amén, y que la gente sea bendecida, a quedarse en un lugar, a pastorear la gente, a guiar la gente, a conocer la gente, a conocer el carácter de la gente, a conocer al enojón, al taimao. ¿Aló? A conocer a esa hermana que un día llega alegre y al otro día llega seria. A conocer a ese que en el culto del domingo llega como fuego y el martes llega como momia. Uno va conociendo a la gente, bendito sea el nombre del Señor, va experimentando el conocimiento así como usted también me va conociendo a mí, ¿o sí o no? Amén. O día el pastor está con el gozo, no, o día mi pastor viene atravesado. No le hablen porque viene atravesado. Usted me conoce, por hermano. Y en eso vamos generando paciencia entre nosotros, aprendiendo a conocernos. Entonces yo cuando era evangelista, claro, uno va, esto y que el infierno y esto que no viene al culto, son todos mundanos. Entonces uno va aprendiendo a conocer, a tener paciencia. Conoce al que llega temprano, conoce al que llega tarde, conoce al que viene en la semana y al que no viene en la semana. Uno los conoce o no, nos conocemos o no, no estoy mirando a nadie, hermano, pero nos conocemos, ¿sí o no? Mira lo que dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:14. Él niega la palabra del Señor. Yo he sido muy bendecido con esto. Dice, también os rogamos, y tengo harta paciencia con la Monse también, hermano. También os rogamos, hermanos, que amonestéis, escúcheme, mire para acá, los ociosos, los flojos, los que no hacen nada, los que no sirven. Pablo dice, os rogamos, te ruego, amonéstalos. Rétalos, llámale la atención, amonéstalos. Amén. Que alentéis a los de poco ánimo, porque hay gente de poco ánimo que no tiene. Entonces se da cuenta que la paciencia va enseñando a amonestar a los flojos, a alentar a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes con todos. Esta palabra me golpea porque uno tiene que aprender a ser paciente. Por ejemplo, antes yo me ganaba afuera, no viene, ya, ahora me da. No es que me dé lo mismo, porque uno ya aprende, ya no sé, o ya no viene. ¿Me pregunta el hermano tanto? No, hoy día no viene. El jueves, de repente aparecen los jueves, cuando Dios lo toca. Pero debemos, escúcheme,
de poco ánimo, sostener a los débiles y ser paciente para con todo. Aprenda a ser paciente con su hermano. Amén. Si no le cae bien su hermano, tenga la paciencia, porque en algún momento Dios lo va a cambiar, como Dios también lo va a cambiar a usted. ¿Dice amén al Señor o no? Ser paciente, Señor, ya. Y yo, no, si algo tú vas a hacer, algo vas a hacer, algo vas a hacer. Y pasan 10 años y todavía no, Señor, pero algo hay a hacer, algo, con la confianza que algo Dios va a hacer en esa persona. Y tener la paciencia, el soportar. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Eso dice macrotomía, un proceso largo. Si no es, la paciencia no es algo así, es algo largo. Un proceso largo que tengo que esperar que cambie, hermano. Miren lo que dice la Biblia en relación a mí también. Dice que como anciano o como pastor debe ser de una de nuestras virtudes. Dice Tito 2:2 que los ancianos sean sobrios. No es bueno para esto. Serios. Una cosa es que usted se ría, pero en las cosas de Dios yo soy serio. En el retiro yo le dije a los hermanos, podemos reírnos, pero en la cuestión del momento de buscar a Dios, aquí nada de risa, hermano. Hay que buscar al Señor. Sean sobrios, ¿no es cierto? Personas serias, prudentes, sanos en la fe, en el amor y también en la paciencia. Mira las virtudes que Dios nos demanda a los que somos ministros de la palabra o ministros de una iglesia. Que seamos sobrios, que seamos personas serias. A mí me cuesta de repente ser serio, pero yo no caigo en el extremo. ¿No es cierto? Que hay algunos que son demasiado serios. No se ríen con nada. Dios les bendiga. Amén. Ni una risa, ni una mueca de risa. Si esto no se trata de que vamos a agarrar esto para la chacota. Amén. Sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Dios ayuda al pastor. ¿Me mira acá o no? Dios ayuda al pastor para que Dios nos dé paciencia. Dios ayuda a mi hermano Mario para que nos dé paciencia. ¿Cuántos dicen amén al Señor? La paciencia de Dios nos ayuda a obtener las promesas, ya que por la paciencia resistimos hasta el final. Ser pacientes, por hermano. Porque esta es una carrera en la cual Dios te puso. Una de las cosas que permite la paciencia es tener resistencia. Por eso cuando Pablo habla, he peleado la buena batalla, ¿no es cierto? He corrido esta carrera, bendito sea el nombre del Señor. Pablo lo da a entender, ¿no es cierto?, en la capacidad que tiene el corredor, en la paciencia para el objetivo que él tiene. Porque el objetivo del corredor, a pesar de ganar una medalla, ¿sabe cuál es el central? Es cruzar la meta. Es cruzar la meta el objetivo. Y una de las pruebas más extraordinarias, de mayor resistencia en los Juegos Olímpicos, hermano, es la carrera de los 42 kilómetros, amén, de trote, amén, donde el objetivo es cruzar a la meta, amén. Uno se lleva el primer premio, el segundo, el tercero, medalla de oro, de plata y de bronce, amén. Pero ¿sabe que se lleva el mayor reconocimiento? Aquellos que quizás llegan al último, con dolor en su cuerpo, con calambre en su cuerpo, aleluya, no importándole nada la inclemencia aleluya, de lo que está pasando, aleluya, pero la paciencia les hace soportar el dolor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. No reciben corona, no reciben medalla, pero reciben el reconocimiento de la gente, bendito sea el nombre del Señor. Y es lo que Dios nos quiere también a nosotros, porque la paciencia, amén, nos ayuda a obtener las promesas. Miren lo que dice Hebreos 10:36, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces es necesaria la paciencia, amén. Por la paciencia podemos completar la perfección de Cristo. Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte ninguna cosa. Mire lo que está diciendo. Mas tenga la paciencia su obra completa. Entonces, la paciencia bíblica se manifiesta en esto, en soportar las demoras y la frustración. Aprender a soportar. ¿Cuánto tiempo lleva orando por algo y todavía no ve respuesta? Hay que seguir soportando. Amén. No se trata de solo tolerar las dificultades, sino de esperar en confianza en Dios y en su tiempo, porque los tiempos de Dios son perfectos. ¿Cuántos dicen amén al Señor? No solo se trata de tolerar las dificultades, sino de esperar
en confianza en Dios en su tiempo, como Abraham, que se mantuvo por fe, lo confesó, lo creyó, amén, avanzó. Dice que murió sin haber recibido lo prometido, murió, pero lo creyó, lo confesó en su confianza, amén, de esperar en Dios, amén, en confianza en Dios y en su tiempo, porque Dios tiene todas las cosas en su tiempo. Perseverar ante las pruebas. La paciencia no solo se limita a esperar, sino a continuar adelante con fe y con perseverancia, incluso en medio de las adversidades. Amén. La paciencia no tiene un límite a esperar, sino que nos invita a continuar adelante con fe, con perseverancia. La paciencia nos ayuda a mantener el dominio propio. Ahora, esto es importante, hermano, porque son frutos del Espíritu. Me pregunta, ¿usted los tiene? ¿Tiene el amor? ¿Tiene la paz? ¿Tiene el gozo? ¿Tiene paciencia? Estamos aprendiendo de esto. La paciencia nos ayuda a mantener el dominio propio. Implica no dejarse llevar por el enojo. Ayúdanos, ¿qué aleluya? No dejarse llevar por la irritación. Irritable, gente que se irrita porque no ven respuesta. No dejarse llevar por la desesperación, sino mantener la calma y la serenidad en medio de las dificultades. ¿O no? Es poner confianza en Dios. Es como cuando Jesse, ¿no es cierto? Amén, sale, amén, y ve un tremendo ejército. Se desesperó. Señor, vamos a morir, nos van a matar, nos van a hacer pedazos. Pero el siervo de Dios era diferente, distinto, diferente. No tenía desesperación. Aleluya, dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aleluya, pero ¿qué me estás diciendo? Más son los que están con nosotros, los que están con ellos. Y tuvo que orar para que los ojos de Jesse se abrieran. Y aleluya, cuando oró, los ojos espirituales, Dios nos ayuda a abrir los ojos espirituales, a entender que ante la adversidad hay uno más grande que pelea por nosotros, que hay uno más grande que lucha por nosotros. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Dios, abra tus ojos para entender que no estás solo, que te rodean ángeles. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Que para que mantengas la calma, no te desesperes ante las malas noticias, ante las dificultades. Bendito sea el nombre del Señor. Mantén el dominio propio, porque hay un Dios que pelea por ti, hay un Dios que te rodea. ¿Cuántos dicen amén al Señor? La paciencia nos ayuda a confiar en los planes de Dios. La paciencia bíblica implica creer que Dios tiene un propósito para cada prueba. Eso indica confiar en los planes. Y la paciencia bíblica implica creer que Dios tiene un propósito para cada prueba. Porque cuando viene la prueba, algunos dicen, Dios no está conmigo, Dios me dejó, Dios me abandonó, Dios es malo, Dios es perverso, Dios no me ama, ¿para qué me convertí en evangélico? Pero cada prueba tiene un propósito de Dios. Y que todo contribuirá a nuestro bien. ¿No lo dice el apóstol San Pablo cuando dice que todas las cosas para los que aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios acá? Les ayuda para bien. Entonces la paciencia bíblica implica creer que lo que está pasando, enfermedad, malas noticias, malas situaciones, Dios tiene un propósito para esa prueba. Y que todo va a contribuir para bien, porque el Dios que sirve no es malo. El Dios que sirve es bueno y para siempre su misericordia. Incluso en medio de situaciones difíciles. Por eso Jesús reprendió a los discípulos, los reprendió por la falta de fe. Amén. ¿Se acuerdan cuando estaban en medio del mar y Jesús se le metió en la barca? Quedaron asombrados. Amén. Ya no sé qué número voy, pero ya voy a acabar. Significa también la paciencia, reconocer la naturaleza de Dios. La paciencia nos lleva a reconocer la naturaleza de Dios, y esto es una manifestación de la fe, la sabiduría y el poder y el amor de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Cuando hay cosas que de repente no las entendemos. ¿Le ha pasado a usted eso? De repente hay cosas que vienen y usted no las entiende, no las comprende. ¿Pero por qué? Y nos llenamos de preguntas, nos llenamos de situaciones. Pero la paciencia nos llevará a reconocer la naturaleza, bendito sea el nombre del Señor, la naturaleza de su poder,
la naturaleza de su amor, y aunque no entendamos sus caminos, bendito sea el nombre del Señor, nos mantendremos confiados, nos mantendremos con la esperanza. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, en resumen, la paciencia bíblica es una virtud esencial para la vida cristiana. Es una virtud que te ayudará a crecer, y te ayudará a crecer en la fe. Amén. Te ayudará a fortalecer tu bendito carácter. Te ayudará a encontrar esperanza en medio de las dificultades, porque Dios es paciente. Amén. Vuelvo atrás. Pablo glorificó por la paciencia que Dios tuvo en él por salvarlo, porque Dios no le costaba nada a ese que mató gente y que entregó gente a la muerte. Recuerde que Pablo lo consideraba un asesino de cristianos. A Dios no le costaba nada tumbarlo, matarlo, como a Dios tampoco no le costaba nada cortarte de esta vida. Pero Él tenía un propósito, que en un año, no sé de qué fecha, tal día, en un verano o en un invierno, en una noche de soledad, Cristo apareció a tu vida para salvarte, porque Dios tuvo paciencia contigo. Alaba a Dios usted por eso, ¿no? Alaba a Dios usted por la misericordia que Dios tuvo. Dios es paciente y su espíritu produce en nosotros, su espíritu produce el fruto de la paciencia. Dios nos ayuda a ser pacientes. Hoy día estaba durmiendo, no durmiendo, me tiré un rato a dormir, a descansar la tarde, un poco de siesta. Habíamos llegado bastante cansados del retiro y hoy día tuve varias cosas que hacer. Amén. Y me fui y dije, Margarita, voy a descansar un ratito para después preparar un poco el mensaje y irme para la iglesia. Y llegaron a visitarme en la pieza. La papa. Y se me tiró encima. Y yo quería puro dormir. Me dijo, papá, ¿qué vas a predicar hoy día? Me dijo, de ver que vaya a predicar de la paciencia. Y tuve que soportarla harto rato arriba mío. Si no hubiera predicado este mensaje hoy día, de seguro que la boto en la cama, hermano. Su espíritu produce en nosotros el fruto de la paciencia. Cuando somos pacientes, escúcheme, cuando somos pacientes, dejamos lugar para que Dios actúe en nuestro corazón y en nuestras relaciones. Cuando somos pacientes, dejamos de lado nuestras cosas y confiamos en las de Dios. ¿Está entendiendo? Cuando somos pacientes, damos gracias al Señor por lo que Él ha traído a nuestras vidas, por lo bueno, lo malo, los problemas, las dificultades, la alegría, la tristeza, la abundancia, la escasez. Damos gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque dejamos que Él sea Dios. Debemos dejar que Él sea Dios, que Él actúe como Él es. Porque ni usted ni yo podemos encajar a Dios, hermano, porque algunos quieren encajar a Dios, ¿no es cierto?, en su manera de pensar, ciertamente, pero la paciencia te permitirá dar gracias a Dios por todo lo que ha traído a tu vida, y entenderás que Él es Dios en las buenas, en las malas, que Él es Dios en la alegría, en la tristeza. Recuerden lo que dice la palabra: es Dios en los montes, como Dios también es Dios en los valles. Dios es en todo momento. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Por lo tanto, debemos dejarlo actuar como Él es, un Dios soberano. Un Dios soberano. Y la soberanía de Dios indica que ni usted ni yo podemos meternos en la forma como Él actúa. Solo requerimos, Señor, ayúdame a tener paciencia. ¿Está aquí o no? Entonces ya voy a terminar. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de acuerdo a esta lección? ¿Está teniendo paciencia? ¿O ya quiere irse para la casa? Son las 9:19. Me quedan algunos minutos. Entonces, ¿qué aprendemos de esta lección? Primero, que aprenderemos a ser personas pacientes. Que cuando llegues al banco y encontres la media fila, aguanta nomás, pues. ¿O no? Sí, pues. Que cuando vendan las damas ahí, no te metas ahí, Barlote, porque espera que atiendan al primero. Señor, ayúdame a ser paciente. Que cuando un hermano no te cae muy bien y Dios te lo pone al lado, ayúdame a ser paciente, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame. Aunque tengáis ganas por dentro de decirle muchas cosas,
ayúdanos, Señor, a ser pacientes. ¿Qué aprendemos de esta lección? Que la paciencia no es algo natural. No es algo que venga de nuestra naturaleza, porque somos impacientes en todo. Y el mundo nos ha enseñado día a día a ser impacientes en todo. Y es por eso, hermanos, que tenemos la ayuda del Espíritu Santo que produce esos frutos en nosotros. Amén. Y que a través de su palabra va regando ese árbol para que vayan esos frutos floreciendo, vayan creciendo en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Porque solamente el Espíritu Santo Él fortalecerá nuestra determinación de ser paciente sin quejarnos cuando el avance parezca lento. Amén. Él fortalecerá tu determinación a ser paciente en que no te vas a quejar. Vas a aguantar nomás. Vas a aguantar. ¿O no? ¿Cuántos han tenido más de algún dolor, no es cierto, físico y han tenido que... ¿Cuántas horas aguantáis? Sea sincero, 4, 5, 6 horas hasta que te atienden. ¿O no? Y no te queda otra. Pues. Algunos son impacientes y se van con el dolor. Pero al rato tienen que volver. Tienen que volver igual. Entonces esas situaciones nos enseñan a ser pacientes, a esperar que te atiendan. Entonces sé paciente y espera hasta que te atienda Dios. Hoy parezco seminarista, hermano. Sin quejarnos cuando el avance parezca lento, porque después de todo, Dios, escúcheme, Dios es lento desde el punto de vista humano, pero desde la perspectiva divina, Él trabaja siempre a la velocidad perfecta. ¿Está entendiendo? Desde el punto de vista de nosotros, como que Dios es lento. Señor, ¿por qué te demoráis tanto? ¿Por qué? Pero desde la perspectiva divina, mire lo que dice, me viene a la memoria lo que dice Romanos, dice que Dios llama las cosas que no son como que fuesen. O sea, lo que para nosotros como que no lo vemos, ¿no es cierto? Y vemos que pasa un hermano casi cojeando, ¿no es cierto?, para ser sanado, y oramos por él y declaramos sanidad, aleluya, y oramos y creemos y le damos duro al diablo, amén, y le declaramos sano, y el hermano, en vez de irse caminando bien, se vuelve de la misma forma. Y algunos dicen, pero ¿dónde está Dios? Bueno, dice la Biblia que Él llama las cosas que no son como que fuesen. Desde nuestra perspectiva lo vemos con dolor, pero en la eternidad Dios ya está haciendo su plan. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Es como cuando ese hombre le dijo, aleluya, a Jesús: Señor, yo soy un hombre de autoridad, vengo a ti, tengo un criado enfermo, yo le digo a este vaya, a este hacer lo otro. Y Jesús le dijo, alabó la fe de ese hombre que no lo había encontrado en todo Israel. Y el hombre dijo, Señor, tan solamente di la palabra y mi criado será sanado. Amén. Y el Señor le dijo, conforme a como tú has dicho, así será. Y el hombre se fue. Amén. Y cuando llegó, el criado ya estaba sanado. Y preguntó, ¿a qué hora había sido sanado? Y le dijeron, a tal hora. Y fue la hora cuando el Señor desató la palabra. Es decir, lo que tú ves desde tu punto de vista lento, Dios trabaja a una velocidad diferente, a una velocidad distinta. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Dios es diferente, Dios es distinto a nosotros. Solo nos queda esperar, tener paciencia. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y saber esperar. Me gustó esta parte, hermano, porque desde nuestro punto de vista humano, como que Dios es lento, hermano. Y tus familiares, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? Yo, está arriba, sentado en su trono. ¿Y cómo no te responde? Tranquilo. Porque todos lo queremos rápido, hermano, ¿no? Sí, Dios no es aquí Dios no tiene un microondas que mete en la oración. Ya, Señor, a ver, le voy a dar a esta oración. Un minuto. En un minuto me tenéis que responder, Señor. O algunos vienen patuamente, Señor, hoy día es mi último culto. Si tú no haces nada, yo me voy. No, me voy. ¿Cómo así? Si tú no estás diciendo nada, como obligando a Dios a hacer cosas. Pero Dios quiere que seas paciente. ¿Cuánto tiempo llevas esperando por una respuesta? ¿Tiene usted alguna petición? ¿Cuánto tiempo llevas esperando? ¿O nadie está esperando respuesta? Levanten la mano. ¿Cuánto tiempo llevas esperando una respuesta? ¿Se puede esperar?
Yo bendiga a esos 5. El resto son todos pacientes. ¿Qué aprendemos de esta lección? Que Dios trabaja distinto a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos poner en práctica de acuerdo a esta lección? Debemos reconocer la soberanía de Dios, que la soberanía de Dios es clave para desarrollar la paciencia en nosotros. Debemos tener una parte importante, que rendirse a su control es absoluto y esperar que Él haga su voluntad. Aprender que la impaciencia no hace que Él se mueva más rápido. No hace. Yo reconozco que yo soy impaciente en algunas cosas. Por ejemplo, yo soy puntual. Amén. Y Dios me unió a Margarita, que es diferente a mí. Ella es una mujer de Dios. Amén. Pero yo soy más rápido para las cosas. Y a veces la espero en el auto. Y ahí está, esperando que salga. Y le toco la bocina. Y a través de eso Dios me tiene que enseñar la paciencia a mí también. Porque hay un dicho popular que anda apurado. Ayúdenos al Señor. Buena, el que anda apurado, apurado muere. Yo me vine a 100, 120 para acá y algunos llegaron acá, no sé cómo se vinieron algunos. Da gracias a Dios que llegaste vivo. Aprender que la impaciencia no hace que Él se mueva más rápido. No hace que usted se mueva. Por más que yo sea impaciente, no va a hacer que Margarita se mueva rápido, porque su esencia es calmada, yo soy diferente. Y por más que me enoje, ¿sí o no? Entonces, Señor, y ahí uno está, Señor, Señor, y ahí está el Señor. Porque Dios tiene su tiempo, hermano. Déjame terminar con esto. Cuando Israel clamó al Señor, ¿no es cierto? Amén. Y ellos pensaban que Dios no lo escuchaba. Amén. En los tiempos de Egipto, 435 años clamaron al Señor. Amén. Nace Moisés. A los 80 años Dios se le aparece y dice, he oído el clamor de mi pueblo. Amén. ¿Cuántas generaciones murieron? No lo sé. Pero Dios tenía su tiempo para responder. La impaciencia tuya no va a hacer que Dios se mueva más rápido. Dios actúa en el tiempo de Él. Y vuelvo a repetir, los tiempos de Dios son, dígalo, los tiempos de Dios son saber que Dios espera que sus hijos sigamos su plan y seamos pacientes, sin importar el ritmo que Él fije. ¿Me entiende? Saber que Dios espera que sus hijos sigan su plan, seamos pacientes, sin importar el ritmo que Él fije. O sea, Él determina en responder ahora o determinar a responder mañana. Yo siempre le digo a mi oración, Señor, yo vengo a orar, tú no estás en tu derecho de responderme, pero yo estoy en el derecho de orar a ti. Y tú darás la respuesta cuando tú quieras, Señor. Cuando tú quieras. Porque Dios nunca va a actuar al ritmo de nosotros. ¿Me entiende? Él fijó un ritmo. Él fijó un ritmo en las cosas. Entonces, tan importante este fruto de la paciencia, que yo he sido bendecido a través de esto y Dios nos ayude en esto. Amén. Por eso, hermano, déjenme terminar con esto, porque es tan importante, porque la impaciencia no hará que Dios actúe rápido. Esperar en Dios, esperar en Dios. Los salmistas decían, espera en Dios y Él hará. Espera en Jehová. En ti esperé, Señor. En tu palabra esperé. Siempre hablando de una esperanza y de una paciencia absoluta. Entonces, saber que Dios espera que usted y yo sigamos su plan y aprendamos a ser cristianos pacientes, sin importar el ritmo que Él fije.
Amén. Recuerde que Él actúa, amén, a un ritmo distinto al nuestro. Que desde nuestra perspectiva humana, Dios como que fuera lento. Pero desde su perspectiva divina, Él está trabajando a otra velocidad. Recuerde que un día para Dios son 1000 años nuestros. 1000 años de Dios, amén, son uno nuestro. ¿Estoy bien en lo que estoy diciendo? ¿O estoy equivocado? O un día, no sé, pero yo hago así. A lo que voy, hermano, a lo que voy en el sentido de que la forma de actuar de Dios es diferente. ¿Entiendes? Y ahora te está actuando en paciencia, esperando a qué hora va a terminar. Y no voy a terminar todavía para aguantar tu paciencia. Porque algunos empiezan a perder la paciencia y empiezan a ir al baño. Y cuando estáis frente al Netflix, no vais al baño. Cuando estáis frente al partido, te aguantáis todo lo que sea. Pero en la iglesia el baño es la visita constante de los evangélicos impacientes, que lo único que quieren es que el culto termine porque estoy cansado, que no lo está. Mira, estoy predicando con harta paciencia. Póngase en pie y denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Denos un aplauso al Señor, amén.